Hola familia Getsemaní, gracias por conectarse a esta transmisión. Hoy estamos concluyendo la serie Criar hijos en un mundo agitado. Gracias por haber estado pendiente e interesados en esta serie. Hoy estamos celebrando el cierre de esta serie con unas reuniones presenciales que sé que van a ser muy especiales. Espero que para ustedes, los que no pueden asistir, también sea especial. Mire, como padres y madres, todos los padres y madres deseamos transmitir, dejar un legado, una herencia a nuestros hijos. Muchos padres siempre sueñan con dejarles propiedades, dinero, una casa, joyas, un estudio, una empresa. Realmente no tenemos que preguntarnos si les vamos a dejar un legado a nuestros hijos, porque todos los vamos a hacer, sino esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál es el legado que les estamos dejando ya, que les estamos transmitiendo ya a nuestros hijos? Porque esta es la verdad, esta es la primera verdad de esta enseñanza del día de hoy. Todos los padres estamos transmitiendo un legado a nuestros hijos. Todos nosotros como padres y madres ya estamos dejándoles un legado a nuestros hijos. Ahora, como decía, hay muchos padres que toda la vida están luchando por dejarle un legado a sus hijos de dinero, de propiedades, de tierras, de joyas, de estudio. Pero preguntémonos, ¿cuál es el legado que nuestro Dios quiere que le dejemos a nuestros hijos al partir de este mundo? ¿Cuál es el legado que Dios espera que le transmitamos a nuestros hijos? Y creo que nos puede ayudar mucho en esta idea leer el texto de Deuteronomios capítulo 6 del 4 al 7. Deuteronomio 6 del 4 al 7 lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que me parece que es muy hermosa la versión, y dice así la Escritura. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Con claridad se puede ver en este texto que el legado que Dios espera que transmitamos a nuestros hijos, muy diferente a lo que nuestra sociedad nos enseña, es que podamos transmitir el legado de que nuestros hijos amen a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, que puedan tener y mantener una relación constante que les ayude no solamente a ser espiritualmente buenos, sino que realmente tengan una dirección, un rumbo en su vida, y que ese amor a Dios y esa relación con Dios les dé estabilidad. Ahora también queda claro en este texto que para poder pasar un legado piadoso a nuestros hijos, eso comienza en nosotros, comienza en cada uno de nosotros como padres. Es decir, tenemos que primero nosotros apropiarnos de estas verdades de la palabra de Dios y vivirlas para poder transmitirlas. Noten cómo lo resalta esta verdad en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Y en Deuteronomio capítulo 11, 18 y 19, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Ven ahí el patrón? El patrón, la secuencia en estos tres textos de Deuteronomio es la misma. Primero, Dios quiere que nosotros como padres vivamos estos principios, esas enseñanzas, ese legado que queremos transmitirle a nuestros hijos. Primero tenemos que vivirlo nosotros para ahí sí enseñarlos, inculcarle a nuestros hijos. Por eso, si quiere que sus hijos amen a Dios y lo amen con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, asegúrese de que usted como padre, madre, lo esté haciendo primero,
porque recuerde una de las enseñanzas que hemos repetido durante esta serie de criar hijos en un mundo agitado. No son sus palabras, no son sus consejos los que van a moldear la vida, el carácter y personalidad de sus hijos, sino que es su comportamiento. Es nuestro comportamiento como padres lo que moldea, lo que guía y lo que van a recordar nuestros hijos. Entonces, debe hacerse una pregunta muy a destajo. ¿Es su comportamiento digno de imitar por sus hijos? ¿Es su comportamiento, la forma de vivir, sus acciones en este momento son dignas de imitar por sus hijos? Ahora, esto puede colocar un peso muy grande en usted y pensar, pero yo no puedo hacer eso entonces porque no soy perfecto. Y quiero aclararle, no se trata de ser un padre o una madre perfecta para poder dejar un legado a nuestros hijos. Usted no es el salvador de sus hijos, se lo repito, usted no es el salvador de sus hijos. El único salvador es Jesús. El único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces entienda esto, no tiene que ser perfecto para dejar un legado, solo tiene que ayudar a sus hijos a que conozcan al perfecto Salvador, que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo transmitimos, cómo implantamos en nuestros hijos ese conocimiento y ese amor por Dios? Aquí viene el segundo punto de esta enseñanza. Un legado piadoso requiere una paternidad ofensiva, no simplemente una paternidad defensiva. Un legado piadoso requiere una paternidad ofensiva, no simplemente defensiva. Permítame ayudarles a entender cuál es la diferencia entre paternidad defensiva y paternidad ofensiva. La paternidad defensiva se enfoca solamente en el cambio de comportamiento de nuestros hijos, es decir, creemos que simplemente si logramos que ellos se comporten mejor, cambien su forma de comportarse, habremos logrado mucho, pero eso no es suficiente. En cambio, la paternidad ofensiva se enfoca en la transformación del corazón, porque es en el corazón donde surgen realmente las motivaciones que llevan al comportamiento de nuestros hijos, porque cuando el corazón cambia, el comportamiento va a cambiar. Cuando el corazón realmente logramos que cambie, naturalmente el comportamiento va a cambiar. Y lo único que cambia el corazón de un hijo, de cualquier persona, es el Evangelio de Jesucristo. Por eso, como padres, debemos estar preocupados, interesados y enfocados en imprimir en el corazón de nuestros hijos el mensaje del Evangelio. En el corazón de ellos es donde está jugándose el destino de ellos. Por eso es que en el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 6 dice: enséñales a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estén en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, no crea que sembramos la semilla del Evangelio en el corazón de nuestros hijos solamente cuando los traemos o los llevamos a la iglesia o a BiblioKids, a la iglesia infantil o a los programas de la iglesia que tenemos para los niños. No, es la tarea de los padres evangelizar, sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de los hijos. Es la tarea de los padres y de las madres. La iglesia está para apoyar y ayudar, pero como padres tenemos la responsabilidad de discipular a nuestros hijos para que conozcan el Evangelio, porque solamente el Evangelio de Jesucristo puede transformar el corazón de nuestros hijos. Ahora, yo sé que no es fácil criar hijos en este mundo agitado. Esa ha sido como otra de las premisas fundamentales de esta serie. Nadie está 100% capacitado para criar hijos en este mundo agitado. No es fácil criar hijos. Por eso debemos entender que muchas veces vamos a fallar como padres, que no lo vamos a hacer bien. Aún la mayoría de las veces no lo vamos a hacer bien. No todo el tiempo vamos a acertar. Siempre vamos a fallar. Por eso la tercera enseñanza de hoy es esta:
Descanse en la presencia y en la gracia de Dios. Descanse en la presencia y en la gracia de Dios. Mire, este texto de Deuteronomio que hemos examinado hoy sucede cuando Moisés, el líder del pueblo de Israel, después de haber sido usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los guía por el desierto durante 40 años y cuando ya está al borde del río Jordán, listos para entrar a la tierra prometida, ya es demasiado tarde para Moisés. Ya Moisés tiene 120 años y además Dios le ha dicho que él no entraría a la tierra prometida. Entonces se sucede el relevo. ¿Saben qué es el relevo, verdad? Seguramente ahora en los Olímpicos que pasaron hace unos meses, usted pudo ver que una de las competencias más emocionantes, al menos para mí, es la carrera de relevos, cuando 4 corredores tienen que pasarse un testimonio de estos, algo parecido a esto, para que otro vaya y haga su parte. Bueno, Moisés pasa el relevo a Josué y Josué entra a la tierra prometida, conquista la tierra prometida y por más o menos 40 años Josué es el líder del pueblo de Israel y ayuda a que el pueblo de Israel por fin posea la tierra prometida. Pero después de esos 40 años, Josué también muere. Josué también muere. Y leemos en Jueces capítulo 2, versículos 9 al 11, uno de los textos más tristes y dramáticos de toda la Biblia. Escuchen lo que dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. También murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo malo delante del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucedió esto? El texto dice que después de la muerte de Josué pasaron varias generaciones y una generación pasaba a otro el relevo, pasaba el testimonio, pasaba el legado, pero en determinado momento ese legado no pasó a la otra generación y se levantó una nueva generación que, como dice el texto, no conocía al Señor ni lo que había hecho por el pueblo de Israel. Es decir, una generación se levantó sin saber que habían sido esclavos en Egipto, que Dios los había sacado de allí con proezas. No escucharon de las 10 plagas de Egipto, ni cómo Dios abrió el mar rojo, ni cómo los alimentó en el desierto durante 40 años con maná, ni cómo los protegió y cómo proveyó agua en el desierto. Se levantaron sin saber nada de eso. ¿Cómo fue posible? La razón y la explicación es que hubo una generación que no pasó el legado, que en determinado momento esa generación no cumplió su tarea, no hizo su tarea. Ahora, eso puede ser verdad hoy en día también y puede estar pasando en nuestro mundo cristiano hoy en día, puede estar pasando en la iglesia, puede estar pasando en su familia y de hecho pasa muy frecuentemente. Ahora, esta verdad que es tan triste y que es tan dolorosa, que es tan evidente en la Biblia, tiene algo positivo y es que Dios es fiel. Dios es fiel porque más adelante Él levantaría a una generación que volvería a tomar el testimonio, ese legado y lo pasaría de nuevo a su otra generación. Dios siempre encuentra la manera para que su verdad, su legado, el evangelio pase de una generación a otra. Por eso, aunque usted haya fallado en transmitir el legado, aunque no lo esté haciendo ahora, hoy puede usted tomar la decisión de empezar a transmitir ese legado a sus hijos, a sus nietos, a sus nuevas generaciones. Por eso, el grupo de líderes, con el grupo de líderes de la iglesia, hemos elaborado un hermoso recordatorio de esta enseñanza para animarle a usted a que tome la decisión de pasar el legado a sus hijos. Este testimonio, le va a servir a usted para que en su casa recuerde que como padre usted tiene la responsabilidad de transmitir el legado de una vida piadosa a sus hijos. Y hemos escrito una frase: ama, confía
y sirve a Dios. Ama, confía y sirve a Dios. Y lo vamos a regalar. De hecho, en las celebraciones presenciales, hoy los padres y madres están recibiendo este regalo. Y si usted que está allí viéndonos y que está aquí en la ciudad de Armenia quiere tener uno de estos, simplemente acérquese a las oficinas de la iglesia y puede reclamar uno de estos. La idea ¿cuál es? Que este testimonio, este pequeño regalo le recuerde el compromiso de lo que debe transmitir a sus hijos. ¿Y qué es lo que queremos transmitir a nuestros hijos? Que ellos aprendan a amar a Dios, que ellos aprendan a confiar en Dios y que ellos aprendan a servir a Dios. Amar a Dios porque Él nos ama, siempre nos ama, siempre nos lo está demostrando. Y qué bueno que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos puedan crecer sabiendo que Dios les ama y que ellos deben amar a Dios porque Él nos amó primero. Nos ama no porque lo merezcamos, no nos ama no porque tengamos un buen comportamiento, porque el amor de Dios no depende de nuestro comportamiento. El amor de Dios está para nosotros allí porque el carácter de Dios es que Él nos ama y que transmita usted a sus hijos todo el tiempo que Dios les ama. Lo segundo, transmita el confiar en Dios, porque Dios es bueno y que cada oportunidad que usted tenga, usted le pueda transmitir a sus hijos la confianza en ese Dios bueno y entender que muchas veces en la vida no vamos a sentir que Dios es bueno, pero de eso se trata, confiar en que aunque no lo sienta, aunque no lo vea, Dios sigue siendo bueno. Y le recomiendo de nuevo el texto de Nahum 1:7, un texto que ojalá usted como padre, madre lo esté viviendo para poder transmitírselo a sus hijos. Bueno es el Señor, dice Nahum 1:7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Y lo último es, sirve a Dios, porque el Dios que nos ama y a quien amamos, el Dios en quien confiamos porque es bueno, es nuestro Señor y estamos para servirlo a Él, estamos para servir a Dios a través del servicio que damos en la iglesia, a nuestro prójimo, a todas las personas que estamos en este mundo es para servir y no simplemente pensar que todo gira en torno a nosotros. Estamos aquí para seguir el ejemplo de Jesús que vino a servir y no a ser servidos. Queremos que usted recuerde siempre que un padre que conoce el Evangelio de Jesús y que ha decidido seguir a Jesús como Señor de su vida, transmite y se propone transmitir este legado a sus hijos, que amen a Dios, que confíen en Dios y que sirvan a Dios. Y para que sus hijos amen y confíen y sirvan a Dios, primero, usted lo debe hacer como papá o mamá. Papá o mamá, ¿quiere que sus hijos amen a Dios? Ame usted primero a Dios. Papá o mamá, ¿quiere que sus hijos aprendan a confiar en Dios en toda situación? Debe usted confiar primero en Dios. Papá o mamá, ¿quieren que sus hijos se levanten deseosos de servir al Señor? Que los vean a ustedes sirviendo al Señor. Ese es el desafío y permítame orar por ustedes, orar por cada papá o mamá que quiere tomar este recordatorio que le estamos obsequiando. No es algo mágico, simplemente es un recordatorio del compromiso que queremos tener para transmitir este legado a nuestros hijos. Y después de esta oración, vamos a escuchar esta canción tan hermosa que se llama La Bendición. Una bendición que queremos que sea para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y por todas las generaciones. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio de ser padres, de guiar a nuestros hijos. Gracias por conocer, Señor, que tenemos una responsabilidad tan grande de transmitir a nuestros hijos el legado de que ellos puedan aprender a amarte, a confiar en ti y a servirte a ti, Señor. Pero, Señor, aceptamos que primero tenemos que hacerlo nosotros. Por eso te pido la bendición por cada papá y mamá que están aceptando ese desafío de transmitir, de pasar el legado del amor, de la confianza y del servicio a sus hijos, a sus nietos, a las nuevas generaciones. Señor, te pedimos que bendigas a ellos,
que les ayudes a vivir para ti. Gracias, Señor, por darles la comprensión necesaria y el interés necesario para vivir una paternidad ofensiva, no esperando simplemente que nuestros hijos cambien su comportamiento, sino que realmente cambien su corazón. Señor, aceptamos el desafío de implantar, de sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas, para que ellos puedan conocer cuánto tú les amas, pero también que ellos puedan empezar a amarte, a confiar en ti como un Dios bueno y a servirte porque tú eres el Señor de nuestras vidas. En ti confiamos, en ti, Señor, esperamos siempre. Y aunque fallemos, Señor, ayúdanos a entender que siempre, siempre podemos levantarnos y empezar de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Recuerden reclamar, si lo desean, este recordatorio. Que pasen un lindo día. Dios les bendiga.